Lo que voy a contar, no lo voy a contar por un orden cronológico, porque no interesa para nada mi vida personal, sino que lo que interesa es lo que hay de descubrimiento, de realización en un grado u otro, porque eso es lo que realmente pertenece a todos y está más allá de toda biografía personal. Antonio Blai Fontcuberta no solo ocupó un lugar destacado en la psicología, sino que se convirtió en un guía que iluminó el camino del autoconocimiento y la transformación personal para innumerables personas. Nacido en Barcelona en 1924, este visionario se distanció de las convenciones de su época, emprendiendo un viaje de autoexperimentación y autorreflexión con un enfoque eminentemente práctico. Su inconformismo lo llevó a abandonar una prometedora carrera en medicina para adentrarse en la psicología, donde exploró la experiencia trascendental y tejió un puente entre la sabiduría oriental y occidental. Su misión fundamental era guiar a los individuos hacia la esencia de su ser, impulsándolos a superar las barreras psicológicas para alcanzar la plenitud personal. Pionero de la psicología transpersonal en España, Blai se sumergió en los misterios del alma humana, tanto en su praxis clínica como en sus obras reveladoras como Caminos de autorrealización, La personalidad creadora, El trabajo interior o Maha Yoga, la investigación de la realidad del yo. Brindó una perspectiva innovadora sobre la conciencia y el ser, abriendo un camino hacia una comprensión más profunda de la existencia humana. Su enseñanza, natural, expresada en un lenguaje claro y vibrante, pervivió tras su muerte en 1985 a través de las páginas de sus libros y en las mentes de aquellos que buscan la verdad más allá de las apariencias. A través del Instituto Dharma, Blai legó un conocimiento imperecedero, orientado a una práctica organizada y accesible, que aún hoy está disponible para quienes anhelan el autoconocimiento y el desarrollo de todo su potencial. Lo que voy a contar, no lo voy a contar todo por un orden cronológico, porque no interesa para nada mi vida personal, sino que lo que interesa es lo que hay de descubrimiento, de realización en un grado u otro, porque eso es lo que realmente pertenece a todos y está más allá de toda biografía personal. Pensando en cómo poder explicar mejor todo eso, me ha parecido que quizás sería mejor no seguir ningún esquema trazado en el papel, sino contar las cosas que a través del trabajo se han ido descubriendo. Como todo lo que explico parte de la experiencia, me ha parecido que lo más directo sería hablar directamente de lo que he descubierto, tal como lo he ido descubriendo o se ha ido produciendo en mí. Desde luego, de todo lo que explico, no invento nada y procuro ser lo más directo y sincero posible. Mi infancia fue totalmente mediocre, pero en un momento dado apareció lo que es normal que aparezca, ¿verdad? La inquietud, el interés por descubrir realmente qué es uno, qué es la vida, qué sentido tiene todo, qué pasa en la muerte, Dios, en fin, todas esas cosas. Para mí fue muy importante durante este tiempo de investigación y de crisis averiguar qué era yo. Y claro, hice lo que siempre se hace, ¿verdad? Que si leer, que si consultar, que si la religión, la filosofía, preguntas, inquietudes. Pero la cosa es que, aunque leía cosas muy bonitas y oía cosas muy hermosas, de hecho eso no aclaraba mi demanda de verdad. Y esto yo lo viví con una fuerza muy grande, una fuerza tan grande que para mí no había otra cosa día y noche. Cansado de teorías, de puntos de vista, de opiniones, de creencias, un día hice la resolución de dejar de lado absolutamente todo lo que me habían dicho y contado o leído, y que yo me dedicaría a investigar por mí mismo, y que solo aceptaría aquello que yo pudiera vivir y experimentar directamente.
Así pues, todo lo que después he ido explicando y lo que sigo viviendo y trabajando es en explorar directamente, de una manera vivencial, las cosas, la realidad, mi realidad. Soy una persona, creo, muy pragmática, muy práctica, aunque a algunos les parezca quizás muy teórico. La historia empezó para mí cuando tenía 17 años, una noche. Una noche me desperté fuera del cuerpo en un estado de felicidad inconcebible, fabuloso. Una luz que era un gozo inenarrable, sin límites, algo de lo que yo no tenía absolutamente ningún precedente, ninguna teoría, ninguna noción teórica en absoluto. Era la felicidad total. Pero lo curioso de eso es que en esa felicidad yo tenía la evidencia de que eso era yo, de que no era una cosa ajena a mí, sino que esa era mi identidad. Yo en esa felicidad era yo mismo del todo. Eso no fue solamente una experiencia, sino que fue un estado, que después, al descender a la conciencia personal, no tiene aquel resplandor, aquella fuerza fabulosa, pero que se mantenía ahí todo el rato. Con el tiempo, pues esto ha permanecido siempre, pero como si mi conciencia personal se hubiera ido distanciando un poco de eso al meterme más en las cosas personales. Esa experiencia me dio, pues, la demostración primera, la experiencia primera, de que existe una realidad superior hecha de felicidad y que no tiene nada que ver con ninguna teoría. Eso que me vino por las buenas es evidente que constituyó para mí, pues, algo fundamental, y que luego yo desde abajo traté y aprendí a volver a ello. Y ahí está el interés. O sea que hay un modo, como esa realidad superior, a nivel de felicidad, podemos tener acceso directo a ella, aunque personalmente nos sintamos metidos dentro de nuestra estructura personal ilimitada. Así descubrí lo que realmente es el sentido de una forma de meditación o una forma de oración, la oración contemplativa. Es de interés, quizás, entender que yo nunca había tenido en mi formación infantil religiosa ningún fervor especial. Por lo tanto, esto no venía como consecuencia de un proceso, sino que era algo totalmente inesperado y abrupto. Pero lo interesante es que aprendí a ir a ello a voluntad, y que de hecho todo el mundo puede ir a esto a voluntad. Aprendí que en la medida que yo puedo poner atención y focalizar mi atención hacia una zona determinada que está allá arriba, cuando estoy dentro de mi conciencia física, y aprendiendo a estar atento a esto y abrirme a esto, entonces se produce una conexión de abajo hacia arriba, por la que uno entra de lleno en esa dimensión de felicidad. Luego aprendí que esa felicidad podía yo abrirle paso, que descendiera a mi nivel psicológico concreto, y para ello era necesario que primero yo me conectara a través de este acto que digo de atención hacia ese recuerdo o evocación de esa felicidad, y que yo relajara la mente y la afectividad, y entonces esto que estaba arriba descendía en un grado u otro hacia abajo, produciendo en mi nivel, yo personal, una paz fabulosa. Lo importante de esto es que esta experiencia que uno normalmente suele asociar y suele darle el nombre de Dios, lo divino, lo superior, lo trascendente, apareció como una experiencia de una dimensión superior de mí mismo. Aunque el nombre de Dios le cuadra bien por educación, la educación religiosa que uno ha recibido, pero realmente el modo de vivenciar eso es que es la propia identidad de uno. Con esto se aprende, pues, que a esa dimensión superior uno puede ir a voluntad, abstrayéndose de la conciencia física, pero también que viviendo completamente la conciencia diaria, uno puede abrirse a ello y entonces ello penetra y funciona a través de uno mismo. Evidentemente, la reacción cuando se produce este descubrimiento es el de absorberse, volverse hacia esto y querer que eso sea todo. Y eso es lo que yo hice, tratar de mantenerme ahí desesperadamente, siempre, viviendo eso del todo,
del todo arriba, y la experiencia me enseñó que eso no era difícil. Pero aunque me pasaba días, meses, viviendo en un grado u otro eso, como embriagado en eso, el hecho es que había una realidad concreta en la persona, hecha de problemas, hecha de inquietudes, de hábitos, hecha de cosas que tienen mucha fuerza dentro de la persona, que hacían imposible que uno se mantuviera siempre arriba. Comprobé que mientras uno está abierto arriba, abajo hay paz, pero que esa paz, que es extraordinaria, de por sí no soluciona los problemas que uno tiene a nivel psicológico. Desaparecen todos los síntomas. En aquel momento no hay ningún problema, pero todo lo que está metido dentro de nuestra mente a nivel subconsciente queda totalmente inafectado por esa cosa superior. O sea, uno tiene la ilusión de que eso lo soluciona todo, de que ya está la cosa definitivamente. Pero mi experiencia enseña que no es así. Hay una dimensión fabulosa, pero luego hay una dimensión ahí, muy concreta, que está llena de tapujos, llena de problemas, llena de contradicciones, de miedos, de hábitos, y que eso permanece ahí. Y entonces, claro, la vida aparece como una contradicción constante. Por un lado, una gran, inmensa felicidad. Por otro lado, una realidad prosaica, muy concreta y nada feliz. Y las dos cosas pueden coexistir, no a la vez, sino alternativamente, y de hecho coexisten. Más adelante, para mí fue un problema el entender el porqué y el cómo de las cosas, y curiosamente este modo de vivir no me lo solucionó. O sea que había una felicidad y que yo era fundamentalmente esa felicidad, para mí era un hecho, pero las cosas debían tener un sentido, había en mí una exigencia de verdad, no solamente de felicidad o de plenitud. Y también me pasé en esta fase mucho tiempo solo tratando de entender. Para mí la vida se hacía insoportable si yo no entendía. Hasta que un día, esto era vivido en serio, esto era vivido día y noche, o sea, todo lo que estoy explicando es vivido en serio. Hasta que un día, en un estado límite de mi demanda de deber, de saber, se produjo una experiencia enteramente distinta, por la cual es como si se abriera ahí un espacio enteramente nuevo. Y yo estaba ahí arriba, y desde ahí arriba se veía en una visión inmediata y plena, total, la verdad de todo. Ya sé que eso no tiene mucho sentido explicado en el lenguaje corriente, pero así es. Ahí se ve la verdad de todo, y al tener acceso a esa dimensión desaparecen todos los problemas del entender, y desde entonces no he vuelto a tener ningún problema de comprensión. O sea, descubrí con eso, que entonces no sabía cómo nombrar, que es el nivel superior de la mente. Eso me dio una evidencia plena de la verdad de las cosas. Pero también aquí ocurrió algo análogo a lo que he explicado antes respecto al nivel de felicidad. Para mí, a medida que vivía luego las cosas concretas, me interesaba ver la verdad de algo en concreto, de un concepto, la verdad profunda de una verdad, y entonces aprendí a ir a ese nivel. Y para ello existe el método de la atención sostenida sobre lo que uno pretende conocer. Cuando uno está suficientemente interesado para conocer algo de veras, se aprende a mantener la atención sostenida sobre aquello que a uno le interesa, no como un campo general difuso de atención, sino como un foco preciso, agudo, centrado en el fondo mismo de lo que uno está preguntando. Entonces la mente tiene un poder de penetración y de ascenso que conduce a la evidencia plena de la verdad de lo que se busca. Luego utilicé esto para aclararme las cosas nuevas que iban surgiendo, y muchas, la mayor parte de cosas que explico y de los libros que se han publicado, en un 70 u 80%, vienen de esa fuente. Y luego podríamos hablar de otra experiencia fundamental en la que, en último término, para mí existía el problema. A pesar de estas experiencias, estaba el problema de en qué medida yo era yo personalmente, y en qué medida la realidad, la suprema,
era una realidad aparte de mí como conciencia personal. Tenía constantemente esa inquietud entre el sujeto individual y la realidad trascendente. Y aunque esto pueda parecer extraño, existía esa inquietud a pesar de las experiencias vividas habitualmente, y yo estaba pendiente de ello constantemente. Un día, después de las sesiones que hacía de silencio y de meditación durante horas, entonces apareció esa conciencia superior que se manifestó de un modo explosivo dentro de mí, con la evidencia rotunda de que solo Dios, la realidad suprema, es el sujeto, el único sujeto real que hay en mí, en todos. Mi inquietud procedía del resultado de la formación religiosa que había tenido, y que supongo que todos hemos tenido, en la que se estaba hablando constantemente de una distinción radical entre Dios y el fondo o el ser del hombre, y de ahí venía mi inquietud. Esta evidencia abrumadora, tajante, solucionó de un modo definitivo en mí esa duda que permanecía como consecuencia de todos mis años de formación. O sea, solo la realidad suprema es el sujeto, y es la única identidad del sujeto que existe en todos. Entonces me di cuenta que en el fondo, en nosotros, hay una noción de realidad, una noción de identidad, pero como esta noción de identidad no la vivimos directamente donde está, sino que la vivimos a través de la mente, entonces la mente fracciona esa noción única de identidad y a esa noción de realidad, identidad individual, se la llama yo o ego. A la noción misma de identidad-realidad, cuando se vive como realidad arriba, en un sentido universal, extrapersonal o transpersonal, se la llama Dios, y cuando esta realidad se la vive fuera, la llamamos mundo, cosas, existencia. Y esto es totalmente accesible con trabajo. Se puede ir a esto a través del trabajo. En la medida que uno trata de buscar, de centrarse con absoluto interés quién es uno, quién es el sujeto, quién soy yo, y que no se pierde en elucubraciones mentales, porque las elucubraciones mentales todas son exteriores al yo y por lo tanto no pueden dar razón de ese sujeto. En la medida que uno se centra en la intuición directa que viene de la noción de identidad, de la noción íntima que yo tengo de mí cuando digo yo, cuando uno aprende a centrarse en esto y lo mantiene de veras, entonces se produce este acceso a la profundidad. Profundidad que está totalmente conectada, directamente conectada con lo que llamamos lo superior, lo trascendente. Entonces se vive eso como una unidad última, una unidad que es de por sí real, que no depende de nada. Esto que os estoy explicando, no os lo estoy explicando en ningún sentido personal, porque no es personal, o sea, no son experiencias que yo tengo, sino que las experiencias me tienen a mí, porque esto que estoy explicando pertenece absolutamente a todos. Y si lo explico es para que se entienda que todo eso es algo que está en nosotros esperando de un modo u otro que vayamos a ello. Quizás muchos habéis tenido ya, en un grado u otro, un reconocimiento, un atisbo, una experiencia grande de eso mismo. Pero como todo lo que puedo explicar parte de lo que es experimentación, me parece que lo más correcto, lo más sincero, es hablar directamente de la experiencia y de lo que se ha descubierto, de lo que yo he descubierto y comprobado luego, para tener acceso de abajo hacia arriba, diríamos, y de fuera hacia adentro, para ir a eso. Sobre esto que he explicado, ¿entendéis el sentido con que explico eso? O sea, todo eso no es algo que lo explico porque lo he tenido yo. Es algo que simplemente se ha presentado en mí, pero que a la vez indica que está ahí, más allá de toda ideología y de toda formulación personal. Entonces, esto pertenece absolutamente a todos. Con esto descubrí lo que son las dimensiones superiores, al menos un aspecto de lo que son las dimensiones superiores. Reflexiones de Antonio Blay.
La autorrealización es posible, y hay testimonios de ello muy numerosos. Testimonios de todas las edades, culturas y tradiciones, más o menos completos, más o menos parciales, pero testimonios que están apuntando hacia esa misma realización. Esta realización, en un grado u otro, es accesible a todos. El grado exacto de esta realización viene dado por grado de aspiración, de demanda auténtica que hay en uno, además de la capacidad de responder sinceramente. Sabemos que son muchas las personas que viven la autorrealización, aunque permanezcan en el anonimato, aunque sean desconocidas, porque no toda la persona que llega a un grado de realización lo ha de proclamar a través de una acción especial. La capacidad creadora del ser humano se manifiesta en toda acción que el hombre ejecuta con la plenitud de todo su ser, con la sinceridad, espontaneidad y totalidad de un alma despierta y sencilla. La creación se produce entonces de un modo tan natural como la salida y la puesta del sol, de un modo espontáneo como el movimiento de las ramas a impulsos del viento. Pero lo que el hombre es de un modo natural puede quedar frustrado de un modo artificial. Múltiples factores vienen a interponerse de hecho entre su impulso y su acción, creando un velo de confusión en su mente, dando lugar a toda una serie de problemas, angustias y limitaciones que ahogan su espíritu creador, toda espontaneidad y toda la libertad. Factores que encierran artificiosamente la mente humana dentro de minúsculos círculos cerrados en los que solo impera el hábito, la rutina y el más absoluto automatismo. El camino que conduce a la libertad interior es un camino de simplificación mental, pero es una simplificación que implica a la vez profundización y amplificación. Es un camino de sencillez, pero de sencillez desde el centro de nuestro ser. Es un camino fácil de ver, de intuir, pero difícil de recorrer, porque requiere el manejo de esas herramientas que nunca hemos aprendido a utilizar de un modo deliberado. Nuestra mente, nuestra atención, nuestra imaginación, nuestros impulsos y sentimientos, y de un modo especial nuestras actitudes internas. Para hacer esto que llamamos trabajo interior, ¿de qué disponemos? ¿Cuáles son los instrumentos? El instrumento esencial del trabajo interior es la mente, pero con la mente se nos plantea enseguida un problema curioso, porque la mente es un instrumento de trabajo, pero al mismo tiempo es el principal obstáculo para el trabajo. Nuestra mente se ha acostumbrado a funcionar de un modo muy tenso, muy acelerado, crispado y superficial, porque necesita estar constantemente atendiendo necesidades y exigencias del exterior. Y como en estas necesidades y exigencias van involucradas cosas de valor para la persona, incluso de mucho valor, la persona no solo pone interés e inteligencia en la solución de sus problemas, sino que también pone miedo, ansia y a veces desesperación. Esto hace que la mente ya no funcione en su capacidad puramente intelectual, sino que quede envuelta por estos mecanismos afectivos que la traban. Del mismo modo que si pusiéramos unos objetos dentro de los engranajes de una maquinaria la trabarían, también todos los miedos, las impaciencias, las angustias, son verdaderos obstáculos que impiden el normal funcionamiento de nuestra maquinaria mental. Otra causa que convierte la mente en obstáculo que constituye el que nos hemos acostumbrado a buscar soluciones a todos los problemas a través del pensamiento. Como los problemas del mundo exterior los manejamos por medio de esa capacidad de simbolización que es nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, cuando sentimos un problema interior y queremos ahondar en él, no sabemos adoptar más que esta misma herramienta y el mismo procedimiento que utilizamos para lo exterior, el simbolismo del pensamiento y el lenguaje. Pero nuestra realidad interior no podemos descubrirla mediante el pensamiento.
Nuestra realidad interior necesita de otras capacidades mentales que no son el pensamiento. Necesita de nuestra lucidez, de nuestro intelecto, pero no de nuestra capacidad de razonar, la cual es una de las capacidades elementales de nuestra mente. Pero como en la vida diaria no utilizamos más que esta capacidad, queremos utilizar esta misma capacidad para resolver problemas interiores y para ahondar en nosotros mismos. De esta manera, la mente se convierte en un problema, en un nuevo obstáculo, cuando tratamos de descubrir de un modo más directo qué es nuestra esencia, nuestra realidad, nuestras fuerzas vivas. Pero a pesar de esto, la mente es el medio, la mente es el camino. Pero la mente se convierte en medio cuando descubrimos que hay una capacidad, de las muchas que tiene nuestra mente, que es la que permite adentrarnos, ahondar, descubrir cosas nuevas, y esa capacidad nueva, y a la vez antigua, esa capacidad especial que es la que se necesita para este trabajo de descubrimiento interior, es la atención sostenida. Hay una gran diferencia entre estar simplemente atentos a algo y el razonar sobre algo. Al razonar nos estamos pronunciando sobre ese algo, estamos formando símbolos, estamos juzgando, valorando, seleccionando. Pero cuando yo miro algo, cuando aprendo a dirigir mi atención de una manera fija, sostenida sobre algo, estoy simplemente mirando, y es manteniendo esta actitud de mirar cuando se puede llegar a ver, del mismo modo que solo manteniendo la actitud de escuchar se puede llegar a oír. Al decir escuchar, quiero decir escuchar de veras y en consecuencia oír de veras, porque lo que ahora hacemos no es escuchar de veras, pues mientras estamos escuchando, también estamos pensando, estamos comparando, razonando o criticando lo que escuchamos, y esto nos impide desarrollar nuestra capacidad de oír del todo. Como estamos tan acostumbrados a escuchar de este modo, ni siquiera nos ha pasado por la mente la idea de que realmente existe la capacidad de escuchar del todo. Uno cree que ya está atento, que ya se está enterando de todo, pero luego, cuando la persona tiene que repetir o dar cuenta de lo que ha escuchado, se evidencia que la persona solo ha cogido unos pequeños fragmentos de lo que se ha dicho, y aun estos fragmentos los interpreta mediante una óptica totalmente subjetiva, que no ha tenido la capacidad de escuchar realmente lo que el otro decía, cómo lo decía y desde la perspectiva en que lo decía. En el sentido de la atención sostenida, ocurre lo mismo que en el escuchar. Hemos de aprender a mirar sin razonar, a fijar nuestra atención muy clara, muy despierta, muy lúcida, en un acto simple de mirar, aunque a primera vista esto nos parezca muy tonto. Y a pesar de lo que parezca, es preciso practicar para llegar a descubrir que ahí está la clave más importante para entrar en el reino interior, en este mundo oculto, en este mundo de posibilidades inmensas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando miramos, manteniendo esta actitud de atención sostenida, se produce un fenómeno extraordinario. Entonces la mente adquiere la capacidad de entrar dentro de la cosa que mira, adquiere la capacidad de penetrar. Y ahí está una de las principales diferencias entre mirar y pensar. Con el pensar, nosotros solamente representamos las cosas por medio de ideas, no entramos dentro de nada. Nos limitamos a tomar fotografías y hacer combinaciones con esas fotografías, con los datos, con las ideas. En cambio, a través del mirar, aprendemos a hacer el contacto del foco de nuestra mente con otros focos que existen entre nosotros, sea al nivel del sentimiento, sea al nivel de la intuición, de la sensación, de lo que sea. Y cuando mantenemos esa atención sostenida, entonces se produce una penetración de nuestro foco mental dentro de este otro sector, del sentimiento o de la sensación. Entramos en él
y al penetrar se produce el descubrimiento de unas fuerzas que transforman la mente, transforman la capacidad de vivir. Esta es la clave fundamental de todas las prácticas de vida interior, y en ella tenemos la explicación del por qué hay tantas personas que con toda la buena voluntad del mundo, después de trabajar muchos años con diferentes prácticas, unas de tipo mental y otras de tipo devocional, no consiguen un cambio fundamental en su interior, no se produce una transformación en ellas, no hay un descubrimiento de algo revolucionario, sino que simplemente la persona va envejeciendo en esa misma actitud de ir practicando algo con muy buena fe, pero sin esa eficacia transformante, porque no ha descubierto la práctica de la atención sostenida.